Warisata, la Escuela Ilyu. Colección Pedagógica Plurinacional. Serie Clásicos, número 1. Primera parte. Tradición. Capítulo 3. Otras formas de organización social. 1. La élite. A pesar del carácter místico, divino, de que se rodeó el Inque, sus poderes no eran absolutos, pues tenía a su lado a los amautas, gentes de consejo que realizaban una suerte de poder ejecutivo. Los amautas, salidos de la casta privilegiada, eran verdaderos sabios y fueron ellos los que dieron impulso a una serie de conocimientos altamente desarrollados. En el campo de la medicina, la cirugía, geometría, agropecuaria, estética, música, poesía, etc. Fueron, sin duda, los amautas los ingenieros que realizaron las maravillosas obras públicas que hoy nos causan tanto asombro: acueductos, caminos, fortalezas, templos. A los miembros de la élite se los llamaba orejones, según la jerarquía creada por Manco Cápac. De ella salían los altos funcionarios religiosos, civiles y militares. Disponía de escuelas especiales, en las cuales, según Santa Clara y Toledo, se admitía también a los plebeyos mejor dotados, los que ascendían a orejones después de haber pasado por la prueba del Huaracu. Este era un examen muy duro en el que se ponía a prueba las aptitudes del joven. Duraba 30 días y se componía de ayuno de 6 días, simulacro de combates, hacer de centinela 10 noches consecutivas, resistir impasibles a heridas y golpes, etc., seguido de torneos atléticos y pruebas de tiro con flechas y ondas. El mismo Inque perforaba las orejas de los victoriosos, supremo galardón para aquellas gentes. El príncipe heredero se sometía a pruebas todavía más rigurosas a fin de demostrar su resistencia y valor, junto a su sabiduría, humildad y tolerancia. En el imperio no había, pues, una aristocracia excluyente y cerrada, y podemos decir que las diferencias jerárquicas o de casta no implicaban diferencias de fortuna, ya que, como ningún pueblo de la historia, en el Incario no había ricos ni pobres. 2. El pueblo. El hombre del pueblo era el Hatun Runa, que en quechua quiere decir hombre grande. Es evidente que pesaban sobre él obligaciones sumamente fuertes, aunque no es menos cierto que las cumplía no solo con pleno sentido de responsabilidad, sino hasta alegremente. Las labores más pesadas las realizaba al ritmo de las melodías de sus quines, zampoñas o pinquillos. Las ocupaciones agrícolas tenían el carácter de un verdadero ritual, y se iniciaban con grandes festividades a las que concurría el mismo Inque. Debieron ser impresionantes por su grandeza aquellos trabajos, y la prueba de que incidieron profundamente en el alma indígena es que se conservan sus modalidades esenciales hasta hoy, pues el campesino ama su tierra y su trabajo y lo realiza con un sentido litúrgico, de culto panteísta y cósmico que nada ha podido deformar. 3. Los mitimaes. Los mitimaes o mitimacus son el trasplante de grupos humanos a regiones alejadas de su tierra de nacimiento, y fueron creados, según algunos cronistas, por Inque Yupanqui Pachacútec, uno de los grandes organizadores del imperio. El desplazamiento de las poblaciones se realizaba por necesidades militares, políticas, demográficas o económicas. Llegaron a constituir, por su elevado número, una clase social intermedia entre la élite y el pueblo y disfrutaban de ciertos privilegios debido a la importancia y diversidad de las funciones que ejercían. Había 4 clases de mitimaes en el orden siguiente. Los destacamentos militares establecidos en las fronteras para la defensa del imperio. Los grupos que los integraban eran seleccionados entre los Ailyus de absoluta confianza y de probada lealtad. Además de su función militar, cultivaban la tierra y practicaban la industria familiar. En segundo lugar tenemos los excedentes de población de las zonas muy densas, desplazados a regiones despobladas para restablecer el equilibrio demográfico. Al mismo grupo pertenecían las poblaciones de regiones poco aptas para la agricultura, trasladadas a otras zonas despobladas pero más favorables, siendo un hecho interesante que la población originaria mantenía su derecho sobre las nuevas tierras. Así, hemos observado que las comunidades de Humala, Curaguara y Jesús de Machaca tenían en propiedad extensas tierras de labrantío en las regiones calientes de Inquisibi y Timusi, estableciéndose un sistema de intercambio cooperativo. Tales mitimaes resultaban así una especie de colonias dependientes de la población que les dio origen.
Los españoles ratificaron estos derechos otorgados por los inques en favor de aylus altiplánicos sobre tierras, ubicadas en valles o regiones subtropicales. No cabe duda de que el sistema era eficaz, y es un antecedente que debiera ser tomado en cuenta para descongestionar las actuales regiones superpobladas, del altiplano y la sierra, para llevarlas a zonas más productivas. Precisamente, es lo que está haciendo el Plan Andino en el departamento de Puno, Perú, para trasladar los excedentes a las mejores tierras de Tambopata. También en Bolivia se ha iniciado hace algunos años un ensayo similar en base al proyecto de Eduardo Arce Loureiro, para llevar poblaciones andinas al oriente boliviano. Los mitimaes de estos grupos no pagaban tributo al Estado, y su tarea principal consistía en incrementar la producción agropecuaria sin perder el vínculo con sus aylus de origen. La institución fue implantada en este caso por la necesidad de mantener las estadísticas de acuerdo al sistema decimal que regía y para impedir todo déficit en la producción. En tercer lugar tenemos la movilización de fuertes grupos de agricultores hacia los pueblos recién conquistados, para enseñarles la técnica de la producción agraria e industrial. Inversamente, los pueblos de incipiente desarrollo enviaban grupos de gentes para que recibieran la enseñanza necesaria. Por último, tenemos las movilizaciones masivas de poblaciones que no inspiraban la suficiente confianza o se mantuvieran rebeldes. Estos grupos se trasladaban a provincias ya sometidas y leales, sustituyendo a sus pobladores, los que, a su vez, se instalaban en las regiones rebeldes. Ni unos ni otros volvían jamás a su primitivo territorio. Los mitimaes fieles eran recompensados generosamente y gozaban de privilegios especiales. 4. Los yanaconas. Los yanaconas fueron un grupo social desintegrado de la nacionalidad imperial por Tupac Yupanqui, por el delito de haber participado en un movimiento sedicioso. El castigo en este caso era la pena de muerte, pero 6.000 de los rebeldes fueron perdonados gracias a una petición expresa de la Colla. El inque les privó de todo derecho civil y los convirtió en siervos de la más baja categoría. De esta manera, con el penúltimo inque, aparece una clase condenada a servidumbre perpetua, privada de toda protección y justicia, sin derecho a figurar ni aún en las estadísticas y empadronamientos. Los gobernadores y jerarcas solían obsequiar al inque, en calidad de yanaconas, jóvenes hatun runas que al ser degradados en tal forma, aumentaron considerablemente el número de aquellos siervos. Sin embargo, algunos de estos yanaconas llegaron a adquirir la confianza de sus amos y a escalar situaciones de gran importancia. 5. Las jerarquías. En la sociedad incaica arraigó profundamente el sistema de categorización implantado por el primer monarca. Era un sistema de privilegios que abarcaba aún a los aspectos religiosos, ya que la élite, debido a su poder de abstracción, concibió la existencia de un dios intangible, poco accesible a los hatun runa, que solo adoraban al sol, la luna y otros dioses de aspecto material. También encontramos privilegios idiomáticos, pues, según Garcilaso, los inques hablaban un idioma distinto al del pueblo, y en lo educacional, la élite poseía objetivos distintos a los del hatun runa. Las jerarquías estaban precisamente delimitadas. En lo religioso, el inque tenía los poderes supremos, como hijo del sol y su representante en la tierra. Después venía el sumo sacerdote, llamado Wiyakuma, adivino o hechicero, cargo desempeñado por un hermano o tío del rey. A continuación estaban los sacerdotes de la Casa del Sol en el Cusco, que pertenecían a la familia real. Los demás funcionarios del templo eran inques de privilegio, y en provincias ejercían el sacerdocio gentes del lugar. Los adivinos tenían también determinada jerarquía. Los inques crearon también el Aquiahuasi o Casa de Escogidas, institución monástica donde ingresaban las jóvenes mejor dotadas de los linajes. Estaban agrupadas en varias categorías, a saber, hijas de grandes personajes de la familia real, hijas de dignatarios importantes, hijas de orejones, las cantoras o cantantes, las hijas de indios ordinarios y por último muchachas de provincias. Las hijas de la familia real entraban a la Casa de Escogidas del Cusco, y las demás en otros institutos similares que había en las provincias importantes. Todas recibían educación esmerada en la práctica de la costura, hilado, tejido, cocina, artes, etc. Concluida su preparación, algunas eran consagradas al sol haciendo voto de castidad perpetua y de absoluto retiro. Ni aún el monarca podía verlas. Estas vírgenes en número de 1.500 vivían en el Cusco, atendidas por 500 muchachas de linaje,
preparaban alimentos y tejían vestidos para la pareja real y para el culto al sol. La superiora era una mamacuna envejecida en la administración de la casa. Las jóvenes de las otras categorías pasaban a ser concubinas del inque o esposas de los grandes dignatarios. En lo civil, después de la persona del inque, venía ese poder invisible para el pueblo, constituido por las cortes y los consejos reales, que limitaban y controlaban los actos del rey. Además, cada uno de los 4 estados o suyos tenía un virrey, llamado capac o apiyú. Se trataba generalmente de un hermano o tío del inque, y tenían el derecho de nombrar a los unucamayo, jefes de 10.000 familias según el sistema decimal. Los 4 virreyes formaban la ulaca real, que era un consejo supremo reproducido en todas las marcas y formado por los representantes de los diferentes ayllus. Después venían los inspectores, de sangre real, que recorrían las provincias para verificar el cumplimiento de la ley y reprimir los excesos de autoridad. A continuación tenemos a los curacas o malcus, jefes de tribus o marcas, bajo cuya autoridad estaban los barancacamayo, patacacamayo y chuncacamayo, jefes de 1,000, 100 y 10 familias respectivamente. Lo más importante de este sistema radicaba en que el inque enviaba a cada malcú una mujer de estirpe real, creando así un vínculo de sangre con la monarquía. Además, nombraba otro jefe, miembro de la élite cusqueña, que gobernaba a la par que el malcú, sin disminuir los derechos de este, que eran hereditarios, de manera que se complementaban mutuamente el gobierno local con el central. El eje del sistema decimal implantado por los inques era el chuncacamayo, jefe de 10 familias, que tenía múltiples funciones. Existía además un enjambre de funcionarios para la elaboración de estadísticas, empadronamientos y otras labores, siendo de especial importancia los quipucamayus o lectores de quipus, sistema mnemónico a base de cuerdas o hilos anudados de diverso modo. Existían verdaderos archivos de quipus, los que según la tradición fueron destruidos al llegar los españoles. La jerarquía militar estaba compuesta por un generalísimo, hermano o tío del rey, del cual dependían jefes de ejército según el sistema decimal, empezando por la unidad de 10 soldados hasta llegar a los 10.000. El ejército imperial era una fuerza formidable por su disciplina y eficiencia bélica. Su abastecimiento estaba siempre asegurado por medio de los tampus o almacenes diseminados en todas las provincias. 6. La organización económica. El gran poderío incaico reside en la agricultura y la industrialización de recursos naturales. La eficacia de sus formas colectivistas, su organización agraria, sus sistemas de captación de aguas y su distribución tan ejemplarmente reglamentada, la dotación y parcelación de tierras y los procedimientos de fertilización, así como el conocimiento de los fenómenos de la naturaleza, fueron producto de un largo periodo de experiencias asimiladas y transmitidas de generación en generación, llegando a un grado de extraordinario desarrollo. Ese país no conocía el hambre ni la miseria, y la desocupación era un fenómeno inconcebible. Los productos de la tierra, tenemos dicho que estaban repartidos entre el sol, el inque y el pueblo. La propiedad del usufructo era mixta, colectiva la del piu bielou, con derecho individual a los productos, y privada la de la élite, por donación del inque. Esta llegó a adquirir gran volumen, puesto que era hereditaria. Las aguas eran de dominio público, distribuyéndose por el sistema de las mitas, turno rotativo de un determinado espacio de tiempo. Los caudales asignados al sol, al inque y al pueblo estaban perfectamente determinados. Los títulos de propiedad sobre aguas de regadío provenientes de ventisqueros, ríos, lagos o acueductos fueron otorgados a los ayllus por el rey de España en base a aquella organización, que fue también respetada por la República y que se mantiene hasta hoy. El cultivo de la tierra se hacía con instrumentos rudimentarios y sin disponer de la suficiente cantidad de abonos. No obstante, la producción satisfacía las crecientes necesidades del pueblo, educado en la sobriedad y las limitaciones impuestas por una naturaleza tan avara como la andina. El número de familias correspondía siempre a la superficie cultivable, de manera que allí donde no existieran más de 10 tupus de tierra por ainoca, no podían acomodarse más de 10 personas. El tupu se asignaba de por vida a la persona, salvo el caso de que ésta tuviera que trasladarse en un mitimay. Los cultivos se hacían primeramente para el sol y los dioses o huacas locales. Después se cultivaban las tierras de las viudas, huérfanos, ciegos, enfermos y soldados e incapaces, realizando así una alta misión social que eliminaba de raíz toda forma de mendicidad y miseria, asegurando por otra parte la gratitud de la población hacia el inque.
A continuación se cultivaban las tierras del pueblo, y después las de los dignatarios y altas autoridades civiles y militares. Solo en último lugar se cultivaban las tierras del Inca, es decir, cuando se había asegurado la subsistencia de todo el pueblo en su conjunto. Entonces la población ofrecía su ainos al monarca, y lo hacía, como tenemos dicho, llena de gratitud por los dones recibidos. Por otra parte, las cosechas del Inca y sus rebaños volvían al pueblo. En ningún momento incrementaron la fortuna del Inca. La producción se conservaba en piruas o graneros, ubicados en algunos puntos estratégicos y favorables. Según los historiadores, estas reservas estaban calculadas hasta para periodos de 10 años y se componían no solo de productos alimenticios, sino también de artículos manufacturados y de materias primas. Eran un gran capital de Estado según Baudin. De esta manera, la subsistencia del pueblo estaba garantizada aunque vinieran largos periodos de sequía. 7. Las industrias incaicas. El Inca deseaba que el runa o habitante fuera una personalidad capaz de atender por sí mismo a todas sus necesidades, disponiendo que junto a sus ocupaciones agrícolas, ejerciese alguna función industrial. Así se dio un poderoso impulso a este otro factor de la economía imperial que descansa en la unidad familiar. Los incas explotaban minas de cobre, plata, estaño y oro. Sus procedimientos eran bastante rudimentarios, no conocían herramientas tan sencillas como las tijeras, las tenazas, la sierra, la escuadra, el berbiquí, la lima, el fuelle, el vidrio, la cola, la rueda, etc. Para mover toda su poderosa industria apenas disponían del martillo de piedra, el cincel de bronce, el hacha de cobre y el pincel de plumas, Baudin. Equipados de tan pobres instrumentos supieron servirse de los elementos naturales para convertirlos en utensilios como agu, jas, pulidoras de piedra, hilos, cuerdas y cables, etc. Las deficiencias de su INS instrumental eran suplidas por el trabajo paciente, la perseverancia y el esfuerzo. Los habitantes del Incario eran así hábiles artesanos, especialmente en cerámica, orfebrería y tejidos. La cerámica alcanzó un alto grado de perfección tanto por los procedimientos empleados como por su belleza, que resiste comparación, y con ventaja, con el arte de cualquier otro pueblo primitivo. Los orfebres, asimismo, realizaban delicados trabajos en oro, plata, cobre y bronce. He aquí lo que sobre ellos dicen Berneu y Ribit: si se admite que el embutimiento se obtenía por martillo, hay que admitir que la habilidad de los obreros precolombinos se equiparaba, pues, a la de nuestros batidores de oro, que con útiles mucho más perfeccionados, no pueden obtener prácticamente hojas de espesor muy notablemente inferiores. El Inca Garcilaso nos ofrece una descripción, asaz curiosa, de los tesoros encontrados por los españoles en el Cusco, en cuanto a orfebrería. En cuanto al hilado y al tejido, los incas realizaron obras maravillosas utilizando la lana de vicuña, alpaca, llama y fibras de algodón. Cieza de León dice que las tapicerías de los naturales de la provincia de Cajamarca equivalen a las de Flandes, y están tan bien hechas que parecen seda. Murphy agrega: es el desarrollo más extraordinario de la industria textil que se ha comprobado en un pueblo prehistórico. 8. La encomienda. La colonia creó la institución de los repartimientos, que consistía en entregar la tierra, con el nombre de encomienda, a los colonizadores de mayores méritos. Esta entrega duraba 2 generaciones, y de acuerdo a la ley de su origen, debía ser una verdadera cooperativa entre el encomendero y el indio, debiendo el primero amparar y adoctrinar al indio, y éste retribuirle con su trabajo. La encomienda estaba constituida por un determinado número de ayllus o marcas con sus respectivos habitantes y todo el ganado que antes correspondía al inque. En la República, esta organización se reproduce en la hacienda, sustituyendo el patrón al encomendero. El aspecto fundamental de la encomienda y de la hacienda es que mantienen la misma organización que en tiempo de los inques, con sus sistemas de ainocas, sayañas, chalsus, etc. Subsisten asimismo los gilas, o sea las autoridades indias mantenidas por los inques. El terrateniente goza del usufructo de la parte que antes se destinaba al inque o al encomendero. La parte destinada al sol fue asignada a la iglesia. Ambas partes recibieron el nombre de aimas en la colonia. Los patrones republicanos explotaron el trabajo del indio sin haber superado en nada a los encomenderos. Por lo menos, estos introdujeron el caballo, el arado, la carreta, ponían una escuela y edificaban una capilla.
El terrateniente de hoy, salvo contados casos, no impuso ningún elemento de la técnica moderna y no llegó a introducir el maquinismo en el campo. La encomienda, destinada a preservar la existencia del indio, en la práctica se convirtió en una institución esclavista por medio de la mita o trabajo forzado en las minas, las postas, las plantaciones de coca, etc. La mita fue un verdadero exterminio del indio. De los 12 millones que tenía el imperio, la población disminuyó a 8. 9. La marca y el núcleo de educación indigenal. Dejamos para el final el estudio de la marca indígena, que era el conjunto de 10 ayllus, base del sistema decimal introducido por los inques y que se hallaba a cargo de la autoridad de los malcus o curacas. Estos tenían tuición sobre los camayus o jefes de grupos de 10, 100 o 1000 familias, según hemos visto anteriormente. Los camayus dependían de los malcus, estos de los capac o virreyes, y estos del inque. Cada unidad agraria y social tenía su representante en el Consejo Local de la Ayllu, donde se deliberaba sobre los asuntos de su jurisdicción, y cada Ayllu tenía su representante en el Consejo Administrativo, o sea en la Ulaca, presidida por el Malcu. Los españoles encontraron en esta organización una sorprendente semejanza con sus sistemas comunitarios, por lo que no les fue necesario crear nuevas instituciones, a las que únicamente les cambiaron de nombres. La marca, según hemos dicho, pasó a denominarse Comunidad en la Colonia, nombre con el que hoy se conocen sus ya debilitadas formas. El cabildo colonial no era sino la Ulaca, esto es, el consejo representativo de los ayllus o jatas, estos a su vez constituidos por 10 estancias. Para comprender la excelencia del sistema, conviene explicar un poco más el mecanismo de la institución. Ya hemos visto que el tupu es la unidad económica agraria de la familia y que la reunión de tupus hacía la sayaña, esto es, la familia consanguínea, el conjunto de familias y sayañas componían el ayllu. Y la reunión de ayllus integraba la marca, lo que los españoles llamaron comunidad. Muchas de estas marcas fueron entregadas al encomendero. Por lo tanto, gran parte de las fincas o latifundios que pertenecen a individuos particulares, hasta 1953, no son sino comunidades o marcas absorbidas por el sistema actual. Pero su función interna es absolutamente incaica, ancestral, por sus autoridades, sus formas de convivencia social, aprovechamiento de la tierra, servicios, etc. Los dos jefes de igual categoría coexistentes en la marca incaica tampoco fueron suprimidos, subsistiendo estas personalidades, malcus o curacas, en extensas regiones de Bolivia. También se conserva la división en Anan y Urin. A la cabeza de cada categoría está la taica, madre, y la auqui, padre. La ejecución de toda obra es iniciada por aquella y continuada por las demás comunidades de acuerdo a su rol jerárquico. Los indios continúan dando el nombre de marca a la aldea colonial, Yacta, en quechua. En ella cada ayllu tiene su barrio, manteniendo todas las formas de su organización de trabajo. El Parlamento Amauta creado en la escuela de Guarizata no era sino la Ulaca, con similares funciones, siendo el núcleo escolar una reviviscencia de la marca. El éxito de la escuela indigenal boliviana reside, precisamente, en no haberse apartado de las ancestrales formas de organización social y de trabajo características del indio. 10. Supervivencias en la colonia y en la república. Ha sido necesaria una larga convivencia con el indio altiplánico y el de los valles, recorriendo el país en todas direcciones, estudiando cuidadosamente los diferentes aspectos de su organización social, para orientar los primeros pasos de los encargados de formular una tesis que, al ser presentada por primera vez en la Universidad de La Paz, en 1937, produjo asombro y alarma. Se sostenía en esa oportunidad que la comunidad indígena era la unidad económica y social de origen ancestral, que hoy constituye la finca o hacienda. Esa unidad económico-social no es otra cosa que la yuxtaposición de ayllus o pequeñas propiedades comunales, estrictamente aborígenes. Por otra parte, observando el ayllu libre, fue fácil comprobar que tampoco en él se había realizado ninguna transformación bajo la influencia española y que seguía actuando el sistema incaico, aunque relevado de la obligación de cultivar la parcela del inque, y que las cajas de comunidad, la autoridad de los gilas, ciertas prácticas religiosas. El uso de las tierras comunes de sembradío, de los jalsus o abrevaderos, todo permanecía como cuando los españoles invadieron el Incario para someter a su laborioso pueblo. Si bien el reparto de tierras a los encomenderos y a los indios y la entrega en usufructo sin derecho de propiedad constituyen innovaciones coloniales,
Estas medidas no se apartan en nada del sistema agrario preestablecido. Más tarde Bolívar dio a los indios propiedad individual de aquellas parcelas de tierra, destruyendo en parte el organismo totalizador de la Jata, aunque poco después sus decretos fueron derogados, superviviendo la Jata como unidad económico-social que es la Hacienda Boliviana, organismo de aprovechamiento colectivo de la tierra. Dentro del sistema agrario que subsistió hasta 1953, y aún posteriormente, el colono era un pequeño terrateniente por derecho hereditario y le correspondían las 2/3 partes de la tierra, con la obligación de retribuir al propietario con su trabajo en el cultivo de la tercera parte restante. Porción que en la época incaica usufructuaba el soberano. Este sistema de organización agraria tradicional fue celosamente mantenido y defendido por el indio, porque constituye, además de una forma de aprovechamiento económico colectivista, la fuerza de cohesión espiritual de su clase y de su raza. Hasta la utilización de servicios personales en beneficio municipal, tributación altamente organizada durante el incario, fue adoptada por los españoles y en forma de mitas, de servidumbre al corregidor, al cura, etc. Los indios han venido sufriendo en sus espaldas la ominosa tarea de conservar y en grande ser naciones que no les reconocían en la realidad, aunque en la letra así lo hicieran, ningún derecho humano. Y aunque el indio ha mantenido siempre un profundo amor por la libertad, se había habituado a aquellos servicios que consideraba una forma de tributo social. Al crearse la Escuela Indigenal Boliviana, se consiguió que toda esa gran fuerza se utilizara voluntariamente en favor de las tareas escolares, naciendo entre los indios la emoción de una nueva causa, el sentido de una nueva vida en la que, sin embargo, se mantenían por entero sus tradiciones sociales y de trabajo. Lejos, pues, de ser una práctica viciosa la del trabajo gratuito de los indios aplicado a la escuela, cobraba para ellos el sentido de una revitalización de su personalidad hasta entonces encubierta por la servidumbre. El indio, trabajador de por vida, trabajaba esta vez por su propia liberación. Convertida su escuela en el punto eminente de la Iyú. En todo este condicionamiento, superviviente a la colonia y a la república, se ha mantenido la ingenua naturaleza primitiva del grupo indígena. Su mundo mental es reducido. No conoce las torturas del escepticismo. Cree en un Dios providencial, la tierra, en un Dios voluble, el cielo. El primero es Pachacamac, el segundo Anampacha, tierra alta y tierra baja. El mundo está lleno de diosesillos que son demonios infantiles, los anchanchos y los juturis, el achachila y el cariciri. Dioses fruto de una imaginación elemental, no han enturbiado su espíritu. La religión católica no ha eliminado esas creencias, se ha incorporado a ellas, y en cierto modo, el catolicismo de las fiestas indígenas utiliza los elementos vernaculars con profusión y riqueza, en visiones panteístas, de espléndido respeto a la naturaleza, donde el indio lo venera todo, con humildad y miedo. En una praxis de ingenuo materialismo, que deviene a la vez en bondad y energía, en la creencia en un destino y en la rebeldía constante. El espíritu del indio ha sobrevivido. Misión de la escuela indigenal es darle nueva vitalidad, modernizarlo sin abandonar su tradición, civilizarlo sin destruir su vieja cultura ni sus instituciones. Solo así cumplirá un papel histórico, salvando a uno de los pueblos más admirables del pasado, esencia y médula del porvenir de América.